Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Viernes 14 de enero, para estudiar y meditar. La venida de Jesús a esta tierra como el Hijo de Dios cumplió varias funciones al mismo tiempo. En primer lugar, como el divino Hijo de Dios, Cristo vino a revelarnos al Padre. A través de sus actos y sus palabras, Jesús nos mostró cómo es realmente el Padre y por qué podemos confiar en Él y serle obedientes. El Señor Jesús también vino como el Hijo prometido de David, Abraham y Adán, a través del cual Dios había prometido que derrotaría al enemigo y gobernaría al mundo. Por lo tanto, Jesús vino a ocupar el lugar de Adán a la cabeza de la humanidad y cumplió el propósito original que Dios tenía para ella. Génesis 1, 26 al 28, Salmo 8, 3 al 8. El Señor Jesús llegó a ser el gobernante justo que Dios siempre quiso que tuviera este mundo. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia», abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como nuestro representante. No obstante, a pesar de todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. La luz que cayó desde los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oramos por ayuda para resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Deseado de todas las gentes, página 87 y 88. Preguntas para dialogar. Primera pregunta. Hemos aprendido que una mejor comprensión de las palabras y las acciones de Jesús nos ayuda a entender mejor a Dios el Padre. ¿De qué manera práctica enriquece tu relación con el Padre el hecho de comprender mejor la naturaleza de Jesús? Segunda pregunta. Aprendimos que la forma en que Dios habló y trató a Jesús es la forma en que quiere hablarnos y tratarnos a nosotros. ¿Qué nos dice eso sobre cómo nosotros debemos tratar a los demás? Tercera pregunta. Reflexiona en la importancia de la divinidad eterna de Cristo. ¿Qué perdemos si creemos que Jesús de alguna manera era un ser creado como nosotros, pero que fue a la cruz? Compara ese pensamiento con la realidad de que Cristo era el Dios eterno y Él mismo fue a la cruz. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos ideas? Cuarta pregunta. En clase, dialoguen acerca de dar gloria a Dios. Lean Apocalipsis 14:7. ¿En qué medida dar gloria a Dios forma parte de la verdad presente y del mensaje de los tres ángeles? Los ángeles de Dios fueron comisionados para que visitaran a la pareja caída y le informaran que aunque no podían conservar su santa condición ni su hogar edénico por causa de la transgresión de la ley de Dios, su caso no era totalmente desesperado. Se les informó que el Hijo de Dios que había conversado con ellos en el Edén se había sentido impulsado por la piedad en vista de su condición desesperada y que se había ofrecido voluntariamente para soportar el castigo que les correspondía y morir para que los seres humanos pudieran vivir por fe en la expiación que Cristo proponía hacer por ellos. Por medio de Jesús se había abierto una puerta de esperanza para que el hombre, a pesar de su gran pecado, no quedara bajo el dominio completo de Satanás.
la fe en los méritos de Cristo elevaría de tal manera a éste que podría resistir las artimañas de Satanás. Se les concedería un tiempo de prueba durante el cual, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, podría ser redimido de su transgresión a la ley del Padre. Cristo había abierto en su ministerio la mente de sus discípulos a estas profecías, pues comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Pedro, al predicar a Cristo, había sacado del Antiguo Testamento sus evidencias. Esteban había seguido el mismo plan, y también Pablo en su ministerio apelaba a las Escrituras que predecían el nacimiento, los sufrimientos, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Por el inspirado testimonio de Moisés y los profetas, probaba claramente la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías, y mostraba que desde los días de Adán era la voz de Cristo la que había hablado por los patriarcas y profetas. Se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la aparición del prometido. A Adán se le dio la seguridad de la venida del Redentor, la sentencia pronunciada contra Satanás: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, era para nuestros primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 180. Había sido difícil, aún para los ángeles, comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor, observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó, Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del Padre, en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Primera de Pedro 1:12. Patriarcas y Profetas, página 151. Vamos a meditar en lo que escribió la hermana Elena de White, que se encuentra en la matutina en los lugares celestiales del 7 de febrero, titulada Rompiendo el poder de la muerte. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Oseas 13:14. Bien podían los cielos haber quedado asombrados por la recepción que su amado capitán recibió en el mundo. Él hizo el mundo, y sin embargo el mundo no lo conoció. Sus amigos lo negaron, lo abandonaron y lo traicionaron. Fue presa de tentaciones. La agonía humana convulsionó su alma divina. Fue lacerado por crueles azotes. Sus manos fueron clavadas, sus santas sienes fueron coronadas de espinas. Fueron las maquinaciones de Satanás las que hicieron de la vida de Cristo una oscura serie de aflicciones y tristezas. Y por último, maquinó la muerte de Cristo, con lo que destruyó su propio trono. En el acto de morir, Cristo estaba destruyendo aquel que tenía el imperio de la muerte. Llevó a cabo el plan, terminó la obra que había convenido realizar desde la caída de Adán. Al morir por la culpa de un mundo pecador, Él restauró al hombre caído a la posición de la cual había descendido, a condición de que obedeciera los mandamientos de Dios. Y cuando rompió las ataduras de la tumba y se levantó triunfante de los muertos, contestó la pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job 14:14. Cristo hizo posible que cada hijo de Adán pudiera, mediante una vida de obediencia, vencer el pecado y levantarse también de la tumba,
para recibir su heredad de inmortalidad comprada por la sangre de Cristo. Nuestra salvación se alcanzó mediante el sufrimiento infinito del Hijo de Dios. Su pecho divino llevó la angustia, la agonía, el dolor que la pecaminosidad de Adán trajo sobre la raza humana. El calcañar de Cristo fue herido a la verdad cuando su humanidad sufrió, y el pesar más profundo que haya oprimido alguna vez a los seres que había creado abrumó su alma mientras estaba pagando la vasta deuda que el hombre debía a Dios. Al llevar la penalidad del pecado y al bajar a la tumba, Cristo la iluminó para todos los que mueren con fe. Dios en forma humana sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fin de la cita. Oh amado Padre que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por esta palabra que nos envías directo de tu corazón. Te suplicamos que la escribas con letras de fuego en nuestra mente y en nuestro corazón, especialmente los principios de tu reino que a través de esta lección estamos aprendiendo. En tus manos ponemos nuestra vida, la vida de nuestra familia. Tú conoces, Señor, cada petición de mis hermanos, de mis hermanas. Algunos piden salud, otros piden salud para su familia, un nieto, un sobrino, una hermana, un esposo, una esposa. Responde cada petición de acuerdo a tu divina voluntad, pero también de acuerdo a tu gran generosidad y amor. Gracias por escucharnos, gracias por consolar a los tristes, levantar a los caídos y sanar a los enfermos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Querido hermano, querida hermana, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a darle me gusta, te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe, a dejarnos tus amables comentarios y a compartir este mensaje con tus contactos. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.